Cuando mi marido me dijo que debía marcharse a Estados Unidos a trabajar, sentí que el mundo se me venía encima. No fue solo miedo, fue un nudo tan grande en la garganta que me impedía hablar. Mis manos se pusieron frías, y por un momento pensé que me iba a desmayar. Pero, al mismo tiempo, sentí algo extraño, un orgullo profundo, casi doloroso, como si mi corazón supiera que estaba ante algo que requería valentía, su valentía. Pensé, este hombre que me ha acompañado toda la vida, está dispuesto a dejarlo todo por nosotros. Recuerdo que sus ojos brillaban con determinación cuando me lo dijo. Me miraba y yo sentí que no había duda en su mirada, que sus palabras eran verdad. Me abrazó largo, fuerte, y su aroma, mezcla de colonia y de su camisa limpia, quedó impregnado en mi memoria. Me dijo, sé que es difícil, pero confío en ti. Esto es por nuestra familia, por nuestros hijos. No me falles. Y yo, con lágrimas en los ojos, le aseguré que nunca lo haría. Ni siquiera sospeché que algún día esa confianza sería traicionada. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, acariciando la camisa que había quedado en mi almohada, imaginando su vida allá, trabajando bajo un sol que no era el nuestro, enfrentando días duros y noches frías. Pensaba en cómo él lucharía por nosotros, por nuestra estabilidad, y me sentía orgullosa. Sentía que estaba casada con un hombre honorable, un hombre de verdad. Cada pensamiento de orgullo se mezclaba con miedo y esperanza, miedo de perderlo, esperanza de que todo su esfuerzo nos diera finalmente la vida que siempre soñamos. Cuando llegó el día de su partida, lo acompañamos a la estación. Yo llevaba un pañuelo blanco en la mano, temblando como una hoja, y con cada paso que él daba, sentía que me arrancaban un pedazo del alma. Los niños lo seguían con la mirada, incrédulos, y él se agachaba para acariciarles la cabeza. Me abrazó como si quisiera meterme en su pecho y protegerme para siempre. Cuida de los niños, pronto estaremos mejor. Esto lo hago por ti, por nosotros. Me susurró. Yo asentí entre lágrimas, intentando sonreír, intentando convencerme a mí misma de que todo estaría bien. Durante semanas, cada llamada, cada carta, cada mensaje de texto era un pequeño milagro. Sus palabras me llegaban y me daban fuerza. Ya falta menos, estoy pensando en ustedes todo el tiempo, les mando todo lo que puedo. Yo le creía ciegamente. Colgaba el teléfono con un suspiro de alivio, sintiendo que aunque estuviera lejos, seguía siendo el mismo hombre al que amaba. A veces lloraba sola en la cocina mientras preparaba la cena, imaginando que él estaba sentado conmigo, riéndose de alguna tontería que hubiera pasado durante el día. Mis vecinas me felicitaban, me decían, «Qué suerte tienes, tu marido es un hombre ejemplar». Y yo sonreía con orgullo, defendiendo su nombre como si mi vida dependiera de ello. Me contaban sus problemas, y yo les hablaba de él, de su valentía, de cómo estaba trabajando para darnos todo lo que merecíamos. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada de heroísmo había algo que yo todavía no podía imaginar. Encendía velas por la noche, rezaba por él, pedía que Dios lo protegiera, que le diera fuerza para soportar la soledad, que le cuidara el corazón y la salud. Yo sentía que mi vida dependía de su sacrificio, y en cierta forma, era cierto. Cada día que pasaba sin él, yo asumía su ausencia, pero también asumía la responsabilidad de mantener viva la esperanza, de ser fuerte por los niños, por mí misma, por él. Lo que no sabía, lo que jamás hubiera podido imaginar en mis peores pesadillas, era que mientras yo lloraba de orgullo y rezaba cada noche por su seguridad, él estaba escondiendo algo detrás de esa historia de sacrificio. Que aquel hombre que yo creía un héroe, estaba a punto de romperme el corazón de la forma más inesperada y dolorosa. Porque el verdadero sacrificio, no lo estaba haciendo él. Lo estaba haciendo yo. Lo que no sabía, era que el verdadero sacrificio lo estaba haciendo yo. Cada carta que llegaba, cada llamada que escuchaba, me daba la ilusión de que todo iba a estar bien. Los primeros días fueron los más difíciles. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, y cada rincón parecía recordarme que él no estaba. Me levantaba temprano, hacía el desayuno, miraba por la ventana esperando verlo aparecer, aunque sabía que no iba a venir. En esos momentos la soledad me envolvía como un frío que se mete por los huesos. Pero luego, algo mágico sucedía, recibía su carta o escuchaba su voz al otro lado del teléfono,
y por un instante, el mundo volvía a tener sentido. Recuerdo abrir la primera carta. El sobre estaba arrugado por el viaje, con tinta corrida en algunas partes. Pero cuando leí sus palabras, sentí que él estaba allí conmigo, como si me tocara con sus manos invisibles. Mi amor, pienso en ustedes todo el tiempo, cada día. Extraño nuestros días juntos, nuestras risas, sus sonrisas. Estoy trabajando duro, pronto todo valdrá la pena. Al leer eso, mis manos temblaban, mis ojos se llenaban de lágrimas, y por un momento pude olvidarme de la distancia, del frío, de la soledad que me devoraba. Era como si su voz, su presencia, se colara entre las letras y me abrazara. Las llamadas eran aún más poderosas. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba hasta dolerme. Cogía el auricular con manos temblorosas y lo escuchaba hablar. «Hola, mi vida, ¿cómo estás hoy?». Yo asentía mientras lágrimas silenciosas corrían por mi rostro, intentando que él no lo notara, porque no quería preocuparlo. Hablábamos de cosas pequeñas, cómo estaba la comida, cómo habían ido los niños a la escuela, si había algún problema en la casa. Todo parecía normal, cotidiano, y a la vez me llenaba de una felicidad inmensa. Me sentía viva otra vez, sentía que tenía un hilo de conexión que nada podía romper. Incluso en esos momentos, los recuerdos de su ausencia eran dolorosos. Había noches en las que me sentaba junto a la ventana, la carta en la mano, y lloraba de tristeza y de alegría al mismo tiempo. Lloraba porque lo extrañaba terriblemente y lloraba porque sus palabras me daban fuerzas para seguir. Mis amigas me preguntaban cómo podía estar tan tranquila mientras él estaba lejos. Yo les respondía con una sonrisa débil, porque sé que me ama, sé que lo hace por nosotros. Y realmente lo creía. Cada te extraño, cada pronto estaremos juntos, cada cuídense mucho reforzaba mi fe en que todo iba a mejorar. Incluso organizaba las cartas, las guardaba cuidadosamente en una caja pequeña, oliendo el papel, leyendo y releyendo las palabras una y otra vez. A veces, me sorprendía hablando sola frente a ellas, riendo o suspirando, como si él realmente estuviera allí conmigo, en la misma sala. Era mi ritual diario, levantarme, leer la carta del día, contestar mentalmente, imaginar su voz y su sonrisa. Esa rutina me mantenía cuerda, me mantenía fuerte. Sin eso, no sé cómo habría sobrevivido a aquellos días tan largos y silenciosos. Lo curioso es que cada carta y cada llamada alimentaba algo más que la esperanza, alimentaba también la confianza ciega. Yo confiaba en él como nunca había confiado en nadie. Creía en cada palabra, en cada promesa, en cada sentimiento que me transmitía a través de su distancia. Incluso me enseñó a perdonar cualquier error que pudiera imaginar, porque mi corazón estaba ciego de amor y fe. Pero lo que yo no sabía, era que mientras yo me aferraba a esas palabras y a esas cartas, mientras las releía y las guardaba como tesoros, él estaba construyendo otra vida detrás de ese hilo de esperanza. Una vida que yo jamás habría imaginado, una vida que traicionaba todo lo que yo creía que éramos. Hasta aquel día, cuando la ilusión y la traición se encontraron de la forma más brutal imaginable. Las noches eran las peores, cada sombra en la habitación parecía recordarme que él no estaba. Cuando caía la noche, la casa se transformaba. Durante el día, podía distraerme con los quehaceres, los niños, la cocina, los mensajes que llegaban. Pero al llegar la noche, todo desaparecía. El silencio se hacía pesado, aplastante, como si las paredes se acercaran para recordarme su ausencia. Cada pequeño ruido, el crujido del piso, el viento golpeando la ventana, el tic-tac del reloj, me hacía estremecer. Me sentía sola, muy sola, y el miedo de que él no regresara nunca se colaba en mi pecho como un filo de hielo. Me acostaba temprano, abrazando su camisa que olía a él, intentando imaginar que aún estaba conmigo. La tela era áspera en algunos lugares, suave en otros, y cada pliegue guardaba un recuerdo de sus abrazos, de sus caricias. La sostenía contra mi pecho, cerraba los ojos y murmuraba su nombre, como si repetirlo pudiera convocarlo de vuelta. A veces, me quedaba dormida en esa posición, y me despertaba varias horas después con la cara húmeda por el llanto que ni siquiera había sentido mientras dormía. Las noches se volvían más largas cuanto más lo extrañaba. Caminaba por la casa sin rumbo, abriendo puertas, mirando por las ventanas,
esperando ver una silueta familiar acercarse por el camino. Imaginaba que podía oír sus pasos, que podía sentir su presencia en la habitación, y luego, la realidad me golpeaba como un martillo, no había nadie. Solo yo, sola, con mi corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Me sentaba en la cocina, bajo la tenue luz de la lámpara, con la taza de té humeante entre mis manos. Sentía como el calor del té apenas calmaba el frío que había dentro de mí. Pensaba en sus cartas, en sus llamadas, y en cómo cada palabra intentaba llenar ese vacío que la distancia había creado. Pero había algo que ninguna carta podía sustituir, su presencia real, el sonido de su voz frente a mí, el roce de su mano. Nada de eso podía reemplazar lo que la distancia me había arrebatado. A veces, los recuerdos me atacaban sin aviso. Recordaba su sonrisa mientras los niños corrían por el jardín, su manera de reírse de mis tonterías, sus manos cálidas sobre las mías. Y me dolía. Dolía tanto que me sentía incapaz de respirar, incapaz de hablar. Me abrazaba a mí misma, llorando en silencio, mientras el reloj seguía marcando las horas y la noche seguía arrastrando su sombra sobre mí. Incluso los días en los que recibía cartas o llamadas no terminaban de aliviar esa soledad. Porque por mucho que escuchara su voz, por mucho que leyera sus palabras, sabía que no podía tocarlo, que no podía sentirlo junto a mí. Y ese contraste, la cercanía de sus palabras con la ausencia de su cuerpo, hacía que el dolor fuera aún más profundo, más punzante. Cada noche me repetía a mí misma: aguanta, aguanta, es por nuestra familia, es por los niños, él lo hace por amor. Y me convencía, me obligaba a mantenerme firme, aunque el vacío me pesara como una losa en el pecho. Me sentía orgullosa de mi resistencia, de mi capacidad para sobrellevar la soledad. Pero la verdad era que cada noche era un recordatorio brutal de lo frágil que era todo lo que yo creía seguro. Y así pasaban las semanas. Una noche tras otra, con la casa en silencio, los niños durmiendo, y yo sosteniendo su camisa como si fuera un salvavidas. Esa soledad, tan profunda y aplastante, me fue enseñando algo: que mi amor, mi paciencia y mi fe podían ser infinitos, pero que también podían ser usados en mi contra. Nunca imaginé que aquella fortaleza que yo creía me mantenía viva, sería también la que él aprovecharía para alejarse de mí sin que yo lo sospechara. Al principio no le di importancia, pero luego empecé a notar cosas que no podía ignorar. Todo comenzó de manera sutil. Mi prima empezó a aparecer más seguido en la casa, siempre con excusas aparentemente inocentes: vengo a traerte unas compras, solo pasaba a saludarte, quería acompañarte un rato para que no estés sola. Al principio, yo la recibía con la misma calidez de siempre, sin sospechar nada. Pensaba que tal vez se preocupaba por mí, que quería ayudarme a sobrellevar la ausencia de mi marido. Pero con el tiempo, sus visitas dejaron de sentirse casuales. Llegaba justo cuando yo estaba sola, justo cuando él no llamaba ese día, justo cuando más vulnerable me sentía. La veía quedarse más de lo necesario, mirar alrededor con una sonrisa que ya no parecía sincera, hablar de cosas que yo no entendía del todo. Yo intentaba pensar que estaba imaginando cosas, que quizá mi mente jugaba conmigo por el miedo y la soledad. Recuerdo claramente una tarde. Estaba sentada en la sala revisando sus cartas mientras ella hablaba sobre su día. Sus palabras sonaban normales, pero había algo en la forma en que me miraba cuando mencionaba a él, ese el que yo creía mi esposo, mi héroe, mi todo. Noté que su sonrisa era diferente, casi cómplice, y mi corazón dio un vuelco que todavía recuerdo. Intenté ignorarlo, decirme a mí misma que era absurdo. Estás paranoica, me repetía. No hay nada raro aquí. Empecé a notar detalles que antes no había visto. Su ropa siempre olía un poco a perfume desconocido, su risa sonaba demasiado ligera, demasiado fácil. Su manera de mirar mi casa, de buscar cualquier excusa para quedarse cerca de mí, comenzó a parecerme extraña. Cada vez que me iba a la cocina, parecía tropezar casualmente conmigo, o aparecer justo donde yo estaba. Y yo me decía, seguro es coincidencia, seguro no significa nada. Pero había un pequeño fuego en mi intuición que no podía apagar. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que mi propia sangre estaba jugando con mi confianza. Siempre había creído que la familia era un refugio, un lugar donde no podían herirte. Pero aquí estaba ella, mi prima,
cruzando esa línea invisible que yo nunca pensé que existiría. Esa traición silenciosa, esa cercanía innecesaria, comenzó a erosionar mi paz interior. Comencé a sentir un nudo constante en el estómago cada vez que ella llegaba, mezclando miedo, sospecha y dolor. Incluso empecé a buscar señales donde no las había, cartas mal escondidas, mensajes que desaparecían, detalles en sus historias que no cuadraban. Mi corazón se debatía entre la duda y la esperanza, entre creer en ellos y temer lo peor. Era como vivir en un suspenso constante, donde la felicidad de la espera se mezclaba con la ansiedad del engaño invisible. Y así, la presencia de mi prima, que al principio parecía solo una compañía, comenzó a convertirse en un recordatorio silencioso de que algo no estaba bien. Algo que yo no quería aceptar, pero que mi instinto comenzaba a gritarme con fuerza: no todo es lo que parece, algo oscuro se está tejiendo justo delante de ti. Cada visita dejaba un eco en mi pecho, una sensación de que las cartas, las llamadas y los sacrificios que yo había valorado tanto, podían no significar nada para ellos. Cada sonrisa de ella, cada palabra amable, cada gesto que parecía casual, empezaba a ser una advertencia, un preludio de la traición que aún no podía imaginar completamente. Y yo me sentía atrapada entre la esperanza y la sospecha, entre el amor que aún le tenía a mi esposo y el miedo creciente a descubrir la verdad. La incertidumbre comenzó a instalarse en cada rincón de la casa, como un visitante no deseado que se negaba a irse. Porque lo peor no era que él estuviera lejos, lo peor era que alguien cercano, alguien en quien confiaba, comenzaba a acercarse demasiado a lo que yo creía mío. Nunca había sentido un miedo tan frío como el que empezó a instalarse en mi corazón. Al principio, lo intenté ignorar. Me decía a mí misma: seguro estoy exagerando, son solo coincidencias. Pero los pequeños detalles comenzaron a acumularse, uno tras otro, y no podía apartar la sensación de que algo estaba mal. La mirada de mi prima, que antes parecía simplemente atenta, ahora tenía un brillo extraño, casi calculador. Su risa sonaba demasiado perfecta, y la forma en que evitaba mirarme directamente cuando hablábamos de mi esposo me hizo sentir un frío en el estómago. Empecé a notar que algunas cartas llegaban tarde o desaparecían durante unos días. Los mensajes en el teléfono cambiaban de hora, y ciertas llamadas que decía haber hecho no coincidían con los registros que podía recordar. Cada pequeño fallo me daba un pellizco en el pecho, y una vocecita en mi interior gritaba: algo no cuadra. Algo no es verdad. Comencé a observar su comportamiento con más detalle. La manera en que ella llegaba, los momentos en que coincidía con su ausencia, como parecía tener siempre un pretexto para quedarse cerca, todo me hacía sentir incómoda. Me encontraba revisando mentalmente cada interacción, cada frase, cada gesto, buscando señales que me confirmaran o me negaran lo que mi corazón empezaba a temer. Recuerdo noches enteras en las que me despertaba con el corazón acelerado, pensando en su última visita. Me imaginaba escenarios imposibles, y cada uno de ellos terminaba con mi marido y mi prima juntos, riéndose de mí en algún lugar lejano. Me dolía imaginarlo, pero no podía evitarlo. La incertidumbre me devoraba lentamente, y cada sombra en la casa parecía recordarme que algo estaba fuera de lugar. Incluso comencé a notar cambios en su voz durante las llamadas. Aquella calidez que me llenaba de esperanza empezó a mezclarse con un tono distante, evasivo, como si me estuviera ocultando algo. Cada palabra que pronunciaba era analizada por mi mente, y aunque intentaba aferrarme a la fe, la sospecha comenzaba a calar hondo. Empecé a caminar más despacio por la casa, revisando cada rincón, observando cada detalle. Mi corazón se aceleraba con cada sonido inesperado, una puerta que se cerraba, pasos en el piso de arriba, risas que parecían más fuertes de lo que deberían ser. Sentía que cada momento de tranquilidad podía ser solo una ilusión, una máscara sobre la verdad que aún no estaba lista para enfrentar. Y, mientras más intentaba ignorar la evidencia, más se hacía presente. Esa sensación silenciosa de que algo se estaba ocultando comenzó a perseguirme, a instalarse en cada conversación, en cada gesto, en cada mirada de quienes me rodeaban. Me sentía atrapada entre la esperanza y el miedo, entre lo que quería creer y lo que mi instinto me gritaba que estaba ocurriendo. Cada día que pasaba sin respuestas era un recordatorio doloroso de que la verdad podía estar justo delante de mí, escondida en los gestos cotidianos que yo antes había considerado inocentes.
Y lo peor era darme cuenta de que estaba sola en esta sospecha, que nadie más parecía verla, y que mi corazón debía prepararse para lo que inevitablemente iba a descubrir. Porque la sospecha silenciosa no da tregua. No es un pensamiento pasajero. Es un peso constante, que se mete en la cama, en la cocina, en cada rincón de la casa, recordándote que algo que amas podría no ser lo que parece. Y así, noche tras noche, mi corazón empezó a latir con un temor que no me abandonaría hasta enfrentar la verdad de frente. Era un día aparentemente normal. La casa estaba tranquila, los niños en la escuela, el sol entrando débil por la ventana de la sala. Yo estaba revisando algunas cartas antiguas de mi esposo, repasando cada palabra, cada línea, intentando aferrarme a la fe que todavía quedaba en mí. Y de repente, escuché algo que me heló la sangre. La puerta de la entrada se abrió silenciosamente. No era mi prima llegando como siempre. Algo en la forma de abrir la puerta me hizo mirar hacia el pasillo, y lo vi. Lo vi con mis propios ojos. Mi esposo. Allí, en mi sala. Y no estaba solo. Mi corazón dio un vuelco, un nudo en la garganta me dejó sin aire. Y junto a él, estaba ella. Mi prima. La mujer que yo había visto sonreír y actuar como mi familia, estaba allí, junto a él, riéndose, mirándose como si no existiera nadie más en el mundo. No recuerdo haber gritado. Creo que mi voz murió en mi garganta. Solo pude pararme de golpe, sintiendo que mis piernas me traicionaban. El té que había preparado esa mañana se derramó en la mesa, y ni siquiera me di cuenta. Mi cuerpo temblaba, mis manos estaban frías, húmedas por el sudor y el llanto que no podía contener. Cada fibra de mi ser gritaba traición, incredulidad, rabia y dolor. Me quedé paralizada, observando cómo se movían, cómo se hablaban con esa complicidad que jamás habría imaginado. Era real. Todo lo que había temido, todas las sospechas que había intentado ignorar, estaban ahí, justo frente a mí. Y la sensación era como si el suelo desapareciera bajo mis pies, como si de repente no hubiera nada a lo que agarrarme. Intenté hablar, pero solo salió un hilo de voz. ¿Qué está pasando? Ellos me miraron y fue como si mi presencia fuera invisible, como si no existiera. La incredulidad se mezclaba con la humillación. Todo lo que había confiado, todo lo que había esperado, todo lo que había sacrificado, parecía evaporarse en un instante. Recuerdo que me senté lentamente en la silla más cercana, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar, y mis lágrimas no tenían fin. Cada palabra que había leído en sus cartas, cada llamada, cada promesa de amor, de repente se sentía como una mentira perfectamente construida, diseñada para mantenerme ciega mientras ellos compartían algo que jamás imaginé. El dolor no era solo por el engaño de mi esposo. Era por la traición doble, por la sangre que confié y que me había fallado, por la complicidad que nunca esperé de mi propia familia. Cada recuerdo de confianza, cada sonrisa compartida, cada abrazo pasado, parecía ahora un disfraz que ocultaba la verdad más cruel que jamás hubiera conocido. Me sentía rota, humillada, traicionada de una manera que ninguna palabra puede describir. La respiración me faltaba, el mundo daba vueltas y yo solo podía pensar en cómo había podido no ver las señales, en cómo mi fe y mi amor habían sido utilizados para engañarme. Todo mi orgullo, mi sacrificio, mi paciencia, se habían vuelto contra mí en un solo instante. Y mientras ellos continuaban allí, como si nada, yo comprendí algo terrible, que la vida podía ser más cruel de lo que jamás había imaginado. Que la traición podía aparecer en quienes más confiabas, y que nadie, ni siquiera la sangre, te aseguraba lealtad. Fue en ese momento, con las lágrimas corriendo por mi rostro y el corazón roto, que entendí que la vida que yo había creído segura y llena de amor, ya no existía. Todo lo que quedaba era aprender a sobrevivir al dolor, y preguntarme cómo podría volver a confiar alguna vez en alguien. Nunca imaginé que podría doler tanto que dos personas en quienes confiaba me fallaran al mismo tiempo. Después de verlos, la casa se volvió un lugar extraño, frío y pesado. Cada rincón parecía recordarme la traición, y cada objeto que antes era familiar ahora tenía un olor a mentira, a engaño. Mi corazón estaba hecho trizas, no solo por mi marido, sino por mi propia prima, la persona que creía que siempre me apoyaría, que siempre estaría a mi lado. Me senté en el sillón, abrazando mis rodillas,
mientras las lágrimas corrían sin control. Cada sollozo era un recordatorio de que no podía confiar en nadie. Me dolía la garganta, me dolía la cabeza, me dolía el pecho, como si alguien estuviera apretando mi corazón entre sus manos. Cada pensamiento sobre ellos se sentía como un golpe directo. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Lo que más me desgarraba era recordar todos los días que pasé creyendo en ellos. Todos los sacrificios de mi marido, que ahora se sentían como una mentira. Todas las veces que confié en mi prima, que ahora se sentían como una traición silenciosa. Era como si hubiera estado viviendo en un mundo paralelo, donde la realidad estaba cubierta por un velo que ahora se había roto violentamente. Intenté hablar con ellos, gritar, exigir explicaciones, pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. La rabia se mezclaba con la tristeza, y la incredulidad se convertía en una tormenta que no podía controlar. Mi mente repetía una y otra vez la misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué así? Y no había respuesta, solo el silencio que los rodeaba y la certeza de que mi confianza había sido completamente destruida. Lo peor de todo era la doble traición. No era solo mi marido, la persona que había prometido amor y lealtad, era mi propia sangre, alguien que había compartido secretos, risas y momentos de cariño, ahora participando en la misma mentira. Esa combinación de dolor y traición era tan intensa que me sentí completamente sola en el mundo. No podía apoyarme en nadie, no podía compartir mi dolor sin sentirme expuesta, humillada, vulnerable. Pasé días sin poder dormir. Cada sonido me hacía saltar, cada sombra me recordaba que podía haber señales de su engaño en cualquier lugar. Caminaba por la casa, tocando los objetos, revisando las cartas, intentando encontrar algún consuelo en los recuerdos que antes me llenaban de felicidad. Pero todo se sentía falso, contaminado, como si nada de lo que había amado tuviera valor. El dolor de la traición doble no solo rompió mi corazón, también me obligó a mirar dentro de mí misma. Me preguntaba cómo pude no ver las señales, cómo pude confiar tanto, cómo pude permitir que la esperanza y el amor fueran usados para engañarme. Y mientras sentía todo esto, comprendí algo que cambiaría mi manera de enfrentar la vida, que el dolor más profundo puede enseñarte, aunque duela cada fibra de tu ser. Porque cuando alguien te traiciona dos veces, cuando el amor y la familia se mezclan en una traición tan cruel, solo hay dos caminos: hundirse en la desesperación o encontrar dentro de ti misma la fuerza para reconstruirte. Yo elegí, con lágrimas y gritos silenciosos, empezar a levantarme. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que tenía que aprender a vivir de nuevo, a confiar en mí misma antes que en cualquiera más. Y ese fue el comienzo de mi aprendizaje más grande, el que me prepararía para la última parte de esta historia: entender que, aunque te rompan el corazón, puedes reconstruirlo, y aprender a no perder tu voz ni tu valor. Si pudiera volver atrás, no cambiaría nada, porque todo lo que sufrí me enseñó a ser más fuerte, más sabia y más dueña de mi vida. Después de todo lo que pasó, me senté sola en mi sala, mirando la casa que antes estaba llena de risas y confianza, y comprendí algo: el infierno no está afuera, está dentro de ti mientras no aceptas la verdad. Mis lágrimas ya no eran solo de dolor, eran de revelación, de entendimiento. Comprendí que nadie, ni siquiera tu esposo o tu propia familia, tiene derecho a tu paz interior. Esa paz la construyes tú, incluso después de la traición más cruel. Aprendí que el amor puede ser traicionado, la familia puede fallarte, y la vida puede golpearte cuando menos lo esperas. Pero también aprendí que nadie puede robarte tu dignidad, tu fuerza o tu capacidad de levantarte después de cada caída. Me di cuenta de que mi sacrificio, mi paciencia y mi fe no fueron en vano. Me enseñaron a ver quién realmente valía la pena en mi vida y quién solo estaba de paso. Empecé a reconstruir mi rutina, pero esta vez a mi manera. Dejé de esperar llamadas que podían mentirme, dejé de aferrarme a cartas que podían ocultar mentiras. Empecé a confiar en mí misma, en mi capacidad de tomar decisiones y proteger mi corazón. Cada día que pasaba era un acto de recuperación, un recordatorio de que, aunque la traición duele, la vida sigue, y tú sigues siendo la protagonista de tu historia. También aprendí a perdonar, aunque no necesariamente a olvidar. Perdoné no porque ellos lo merecieran, sino porque yo necesitaba liberar mi corazón del peso del rencor. Perdonar me permitió respirar de nuevo, sentir que podía volver a amar, aunque con más cuidado, aunque con más fuerza interior.
Comprendí que el perdón no es para los que te lastiman, sino para ti, para no quedarte atrapada en el dolor. Y sobre todo, aprendí que la soledad no es enemiga si aprendes a disfrutar de tu propia compañía. Cada noche que pasé abrazando la ausencia, cada lágrima que derramé, cada recuerdo que dolía, me enseñó que puedo ser fuerte sola. Que no necesito la aprobación de nadie para validar mi existencia, ni el amor de alguien para sentirme completa. Ahora, cuando miro atrás, no veo solo traición y dolor. Veo un camino lleno de lecciones, de crecimiento, de fuerza y de valentía. Veo que cada lágrima derramada, cada desvelo, cada momento de miedo, me llevó a descubrir la resiliencia que siempre estuvo dentro de mí. Y si hay algo que quiero que todos sepan, lo que realmente quiero que mi historia enseñe, es esto: el dolor puede quebrarte, pero también puede transformarte. Puede enseñarte a elegir mejor, a amar con inteligencia, a proteger tu corazón y, sobre todo, a nunca perder tu dignidad. Porque la vida no termina con la traición. La vida comienza de nuevo cuando decides que tu valor no depende de nadie más, sino de ti misma. Y eso es lo que aprendí del infierno.